primarias con el CNE, bueno, malo o peor. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Política sin Pasiones. Este fin de semana nos hemos enterado de el deseo del Consejo Nacional Electoral venezolano de coadyuvar a la realización de las primarias a realizarse el día 22 de octubre por parte de la oposición venezolana. Esto, por supuesto, ha despertado muchas suspicacias, este acercamiento del CNE, pero bueno, hay que aclarar ciertas cosas y poner todo en contexto para que podamos evaluar esto en una dimensión apropiada. Por un lado, hay que decir que el CNE está contestando a una solicitud que se hiciera el día 5 de junio de 2023 de un pedido de asistencia técnica por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Eso implica, de suyo, que estamos frente a una situación en la que el Consejo Nacional Electoral se siente de alguna forma legitimado para solicitar una reunión que se realizó este lunes 25 de septiembre con el doctor presidente de la Comisión Nacional de Primaria, el doctor Casal, y en ella se acordó nuevas reuniones mixtas entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria para llegar a acuerdo de cómo sería esa asistencia técnica, de darse esa asistencia técnica. Eh, Poniendo las cosas en contexto, a mí se me ocurren dos hipótesis que vale la pena escudriñar. La primera de ellas es que el gobierno venezolano, eh, la dictadura madurista, como lo queramos nombrar, ha estado negociando con los Estados Unidos de forma tal de alcanzar un levantamiento de las sanciones. Estados Unidos ha reiteradamente dicho que necesita señales de un comportamiento apropiado, que necesita que se realicen unas elecciones libres, limpias, que haya una apertura en el caso venezolano hacia lo político. Siendo ese el caso y necesitando, como necesita Maduro, ese levantamiento de sanciones, pudiéramos estar frente a la hipótesis uno, que es que el Consejo Nacional Electoral ofrece asistencia técnica, como ellos llaman constitucional y legal, y de alguna manera facilitan que la oposición venezolana salga adelante con este proceso de primarias. Eso sería para Maduro enviar unas señales positivas al gobierno de los Estados Unidos que pudiera llevar a un levantamiento de estas sanciones. Por lo menos eso es lo que pudiera estar en la mente de Maduro y sus adláteres. Esto, por supuesto, pone dos cosas sobre el tapete. Una es que el CNE insiste en el uso de la palabra constitucional y legal, y eso se presta nuevamente para muchas interpretaciones. La interpretación que seguramente el doctor Casal llevará adelante es que para que sea constitucional no deben existir inhabilitaciones porque la ley está por debajo de la Constitución, la ley entra en contradicción con la Constitución y cada vez que una ley entra en contradicción con la Constitución, evidentemente la Constitución es la que termina teniendo la palabra final y por lo tanto estas inhabilitaciones a Superlano, a Capriles, a María Corina, quedarían sin efecto. Eso sería una noticia fabulosa para la oposición venezolana y por supuesto, de alguna forma la gente dice que es muy bonito para ser verdad. Siempre teniendo en cuenta que
Maduro necesita que le levanten las sanciones. ¿Por qué Maduro necesita que le levanten las sanciones? Bueno, porque de cara a un nuevo proceso electoral va a necesitar dinero, dinero que venga de poder reajustar la industria petrolera, de poder hacer negocios internacionales que le traigan dinero para poder tirar dinero a la calle en un momento de elecciones y que no sea que no lo atrapen las elecciones en un momento tan menesteroso como el que están atravesando los venezolanos en este momento. Entonces, asumiendo que el CNE quiere ayudar a Maduro a dar una buena impresión, esta es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es que simplemente haya este acercamiento, que el CNE pretenda imponer unas condiciones que la Comisión Nacional de Primarias considere inapropiadas, inaceptables, y que por lo tanto haya una ruptura y esto lleve a que la Comisión Nacional de Primarias siga en su proceso de hacer las primarias por su cuenta. Esto puede derivar en que el Consejo Nacional Electoral apele de alguna forma al Tribunal Supremo de Justicia y este a su vez elimine bajo algún subterfugio de estos típicos del chavismo, que no respeta ninguna regla de juego y cuando alguna le molesta la cambia, que llevara a eliminar el proceso de las primarias por la vía judicial. Esto, por supuesto, sería una muy mala señal a nivel internacional. Hay que recordar que Maduro viene de una serie de fracasos a nivel internacional, fracasó tratar de impedir que la Corte Penal Internacional siguiera investigando, fracasó en que la Unión Europea levantara las sanciones que tiene contra Venezuela, fracasó en conseguir dinero en China. Esto le pone el asunto muy duro a Maduro y nuevamente de cara a un proceso electoral necesita dinero. No va a poder hacer unas elecciones por más trampeadas y por más ganadas que las tenga sin tener capacidad de movilización, sin tener capacidad de asentar su maquinaria, que como ustedes saben funciona con base en regalos, en claps y este tipo de cosas. Estas dos posibilidades están sobre la mesa. Una, resumiendo, que haya una buena voluntad, entre comillas, que se deriva del hecho pragmático de querer dar señales de que se están portando bien, y otra que sea un ardid para de ahí en adelante torpedear al proceso de las primarias a través de la aplicación de una serie de reglas sobrevenidas que le permitirían a ellos justificar, entre comillas, a nivel internacional, el no haber permitido que se realizaran las primarias. En todo caso, debemos decir, porque creo que es bueno hacer referencia a esto, que la eficacia política del venezolano tiene que ser recuperada, que la Comisión Nacional de Primarias cuenta con una directiva que ha sabido llevar el proceso adelante a pesar de todas las dificultades y que hay que tener una cierta cantidad de confianza en esta Comisión Nacional de Primarias, que no va a pisar peines, que no va a impedir o dejar que el Consejo Nacional Electoral influya de una forma descarada en un proceso que hasta ahora se ha venido llevando con las dificultades del caso en una forma que de alguna manera ha complacido a la mayoría de los candidatos que están participando en este proceso de primaria. Las primarias, como hemos señalado en otras oportunidades, son de vital importancia para una recomposición de los grupos opositores, que sabemos que hay varios en Venezuela, pero en todo caso serviría como una especie de timón, de ayuda en momentos en que esta división, esta cantidad de partidos que existen en Venezuela disuelve el potencial que existe para derrotar a Maduro en unas elecciones.
que recordar que Maduro cuenta con menos del 10% de aprobación. Los candidatos, cualquier candidato opositor le ganaría a Maduro, pero por supuesto hay unas preferencias que se están decantando y que según las encuestas muestran a María Corina Machado con una importante ventaja sobre su más cercano competidor. Quiero terminar esta entrega de Políticas sin Pasiones eh, hablando de algo que resulta contradictorio y que tiene que ver con la gente que dice que hay que de alguna forma reconocer la capacidad inhabilitadora del régimen de Maduro. Reconocer eso es reconocer a Maduro. Entonces hay que ser un poco consistente en estas cosas. Si usted no reconoce a Maduro como presidente electo, porque de hecho hizo trampa en las elecciones de 2018 y eso no lo discute nadie, difícilmente se puede reconocer acciones de ese régimen que además son inconstitucionales, que son ilegales. Es una pelea que hay que dar, para la cual hay que estar preparado, para la cual hay que ver cuáles serán los distintos vericuetos por los cuales puede terminar desplegándose esta situación. En todo caso, la eficacia política del venezolano debe ser tal que reclame la habilitación de María Corina, que reclame la habilitación de Capriles, que reclame la habilitación de Superlano, que pida que se acabe con este esquema de presos políticos, de persecuciones, que volvamos a algo parecido a una democracia, que es bastante difícil en un régimen que tiene en su genética el autoritarismo, el golpe de Estado, la toma del poder por la vía de la fuerza y que poco entiende de los principios de la democracia. Espero que esta entrega les haya sido de utilidad. Espero verlos pronto en una nueva entrega de Política sin Pasiones. Hasta la vista.